Si quieren pueden sentarse. Siempre que uno viene aquí ve cosas nuevas, y ahora veo dos microfonitos aquí puestos. Me imagino que a Orlando lo harán creer que es el presidente de acá del TOA, ¿verdad? Porque esto se lo ponen a los presidentes cuando van a dar discursos y cosas así. Pues yo tenía mucha conciencia de que iba a estar aquí hoy predicándoles, pero se me creó una dificultad en la iglesia, y es que el pastor Neftalí Rosario está lastimado de la espalda, y desde luego el pastor Ariel tenía que estar en Manatí, y entonces no tenía a quien me sustituyera, y eso me estaba creando un poco de dolor de cabeza, sobre todo cuando el Señor me regaló una esposa que es tan exigente con las estructuras, y con que todo esté en orden. Y llevaba ya varias semanas diciéndome: te falta el predicador del domingo 17 a las 11. Y yo: no te apures, que yo voy a resolver eso, Oiga, y lo resolví también. Le quité a ustedes el peso del pastor Orlando hoy. Le dije: mira, esto lo vamos a resolver de la manera siguiente, Orlando. Me dijo: ¿cómo? Yo: pues tú te vienes para acá y predicas acá, entonces yo me voy allá y predico allá. Total, quién sabe si a lo mejor de esas cosas que yo he dicho aquí medias turbulentas, tú las clarifiques y yo clarifique algunas tuyas allá. Así es que esa es la razón por la que yo estoy aquí, a pesar de que ustedes esperaban que el pastor Orlando estuviera con ustedes. Yo les voy a compartir una porción de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y versículo 1 hasta el versículo 8. Sammy, no te creas que te has escapado, en algún momento dado algo el Señor te dará, y algo el Señor te dará. Así que vayamos a las Escrituras. Dice la palabra del Señor, capítulo 1 del Evangelio según San Marcos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de estudiar, no solamente de leer, sino de estudiar el Evangelio según San Marcos. Cuando uno mira el Evangelio según San Marcos y lo compara con Lucas, y lo compara con Mateo, y desde luego lo compara con Juan, uno va a encontrar en el Evangelio de Marcos una naturaleza enigmática en términos de la persona de Jesús. Marcos presenta a Jesús de manera media rara. De hecho, una de las sospechas que tienen algunos teólogos es que la razón por la que Mateo y Lucas escriben un evangelio es porque no estaban muy contentos con la forma como Marcos escribió el evangelio. Marcos fue el primero que escribió de los cuatro.
O sea, de Mateo, Lucas y Juan, perdón, Marcos fue el primero que escribió. Pero llana y sencillamente, aunque los otros tres copiaron a Marcos, no estaban como muy satisfechos con la forma como Marcos escribe. Porque Marcos presenta a Jesús de forma muy enigmática. Como por ejemplo, en las historias de Marcos, Jesús se pasa durmiendo. Y a nadie le gustaría tener a un Jesús tan dormilón, ¿verdad? Por el otro lado, a Jesús le da mucho coraje. En las lecturas de Marcos, usted va a encontrar a Jesús cada rato enfogonado, diciéndole a los discípulos: ustedes me tienen hasta las narices, yo estoy ya molesto con ustedes, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Eso como que en Lucas y en Mateo decía: caramba, eso como que no se debió haber dicho de él. Por el otro lado, en las lecturas de Marcos, cada vez que Jesús hace cosas extraordinarias, la gente cree que él está loco. Y eso como que tampoco debió haberse dicho de él. Por el otro lado, hay otro dato interesante. Dentro de las lecturas de Marcos, Jesús se pasa comiendo. Cada rato, de hecho, hasta en la resurrección, se encuentra con los discípulos y dice: ustedes no tienen por ahí un cantito de pan y de pescado para comer. O sea, ese elemento de Jesús siempre estar comiendo. Por el otro lado, a Jesús lo confundieron en las lecturas de Marcos en varias ocasiones con un fantasma. Esos planteamientos de Marcos a Lucas no le gustaron, a Mateo no le gustaron. Ahora, lo que es importante también es que Marcos escribe en un lenguaje que es un tanto extraño. No es un lenguaje fino, no es un lenguaje educado. Marcos escribe como si usted pusiera al jíbaro de tierra adentro a escribir un mismo documento, un mismo ensayo, y a la misma vez usted ponga a un literato de San Juan a escribir el mismo ensayo. Usted se va a dar cuenta que el literato va a escribir de una manera muy correcta, mientras que el jíbaro nuestro de tierra adentro va a escribir con sus ñ, ¿verdad? Porque cuando el jíbaro de nuestra tierra habla de llamar, él no dice llamar. ¿Cómo dice? Llamar, ¿verdad? Pues más o menos así es como Marcos escribe. Marcos escribe como si fuera un nene chiquito. Usted sabe que los nenes chiquitos, cuando cuentan las historias, dicen mucho y fui, y vine, y me dijo, y aquí hice, y aquí hice esto otro. Pues cuando usted lee a Marcos, Marcos siempre está con el dichoso y, siempre está con y Jesús dijo, y Jesús fue, y desde luego eso, desde el punto de vista de la literatura, no es un planteamiento correcto. Ahora, sin embargo, a pesar de las debilidades del estilo, a pesar de las debilidades de la gramática, y a pesar de las debilidades que Marcos tiene con respecto a la interpretación de los hechos de Jesús y de los dichos de Jesús, Marcos es una joya de la literatura cristiana, porque es Marcos el único que vuelca en Jesús como un Jesús que posee un carácter divino, pero a la misma vez Él es un Jesús con una naturaleza tan humana y tan humana que a cualquiera que lee el libro de Marcos, uno se identifica y se hace empático con la persona de Jesús. Porque si a Jesús le da hambre, ¿a quién no le da hambre? De hecho, les hago una confesión. Yo tuve que pararme en el camino a comerme algo, porque yo salí de casa corriendo esta mañana y yo dije: espérate, yo tengo que comerme algo aunque sea. Pues cuando uno ve a Jesús dice: bueno, pues qué bueno, si a mí me da hambre, a Jesús le daba hambre. Si a mí me da sueño, pues cuando yo leo la historia, pues a Jesús le da sueño. ¿Y por qué no decir la verdad? Si a mí me da coraje, ¿a cuánto le da coraje aquí? Hay 2 o 3 que son santos, que son, gracias a Dios, ¿verdad? Por la santidad de ellos, ¿no? Pero si a mí me da coraje, pues yo leo aquí en la historia de Marcos que a Jesús también le daba ¿qué? Le daba coraje. Porque que a un ser humano le dé coraje, eso no es ningún problema. El problema es que nuestro coraje nos lleve a pecar contra Dios. Lo que necesitamos es aprender a manejar el coraje. Así que Marcos, en su introducción, presenta a Jesús como ese humano, a la vez divino,
pero como es humano con quien cualquier hombre y cualquier mujer se puede identificar. Ahora, en esta introducción del Evangelio según San Marcos, si usted observa bien, Marcos no menciona la forma y manera como nació Jesús. Lucas plantea cómo los ángeles, cómo los pastores, cómo los magos de Oriente. Marcos obvia todo ese tipo de planteamiento. Y de hecho, Lucas y Mateo hablan de los sermones que predicó Juan el Bautista. Pero Marcos no habla de los sermones de Juan el Bautista. Simplemente pone a Juan el Bautista en el río Jordán, bautizando y diciendo que va a venir uno detrás de él, a quien él no se encuentra digno cuando le vea de encorvarse para amarrarle la sandalia de los pies. Por lo tanto, en la introducción del Evangelio según San Marcos, cuando Marcos dice principios del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. En la introducción de Marcos, ¿de quién usted cree que Marcos está hablando? No está hablando de Jesús. Marcos está hablando en su introducción de Juan el Bautista. Y está diciendo que Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía dicha por Malaquías en el capítulo 3 y versículo 1. Y está diciendo que Juan es el cumplimiento de lo dicho por Isaías en el capítulo 40 y en el versículo 3. Y está planteando que Juan el Bautista es precisamente el cumplimiento de esos profetas para que entonces pueda advenir y pueda aparecer Jesucristo. Para Marcos, en su introducción, él invita a los lectores que descubran precisamente el nuevo comienzo. Mire cómo él empieza su introducción. Dice: este es el principio. Y si es el principio, ¿es qué cosa? Es el nuevo comienzo. Ahora, fíjese lo que dice: este es el nuevo comienzo del Evangelio. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Que en la Biblia, cuando usted lee en la Biblia el libro de Génesis comienza precisamente narrándonos el nuevo comienzo, ¿verdad? Comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Por lo tanto, el autor del Génesis de lo que está hablando es de un nuevo comienzo. Y de hecho, el autor de los Proverbios, en Proverbios capítulo 1 y versículo 7, habla también de que el nuevo principio de la vida es precisamente la sabiduría. Cuando el ser humano entra en sabiduría, en él comienza un nuevo principio. Por el otro lado, el profeta Oseas, en el capítulo 1 y en el versículo 2, plantea también un nuevo comienzo con el principio de la palabra profética. El profeta Oseas dice: cuando yo profetizo, mi profecía demarca un nuevo comienzo. Así es que cuando Marcos está escribiendo, él está pensando en esas experiencias de nuevo comienzo. Y dentro de esas nuevas experiencias del nuevo comienzo, oiga, todo lo que se plantea desde el punto de vista escritural como nuevo es esperanzador. Todo lo que se plantea desde el punto de vista bíblico como nuevo es aliciente al alma. Y ahora observe bien lo que Marcos va a decir. El nuevo comienzo, el principio, es el Evangelio. Y el Evangelio, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, lo que significa, ¿sabe qué es? Buenas nuevas. El Evangelio lo que significa es noticia jubilosa. Ahora, la palabra Evangelio no es una palabra nueva en las Sagradas Escrituras. La palabra Evangelio es una palabra antigua.
pero es una palabra antigua que estaba reservada. No se usaba para cualquier noticia, no se usaba para cualquier tontería, no. La palabra evangelio la usaban, por ejemplo, cuando un príncipe nacía, la noticia que se proclamaba en el palacio y en el imperio era un evangelio. Y ese evangelio, ¿qué era lo que quería decir? Nació un príncipe. Por el otro lado, cuando un príncipe se convertía en emperador, la noticia de su conversión de príncipe a emperador también se planteaba y se declaraba como un evangelio. ¿Por qué razón? Porque no había una mejor noticia, no había una noticia más grande, no había una noticia más extraordinaria en una sociedad que informar que había nacido un príncipe o informar que el príncipe se había hecho emperador. Esa era la noticia más grande que había en aquellos entonces. De hecho, todavía, aunque ya de manera muy diluida, todavía en algunos países europeos se practica. Si usted lee revistas europeas, usted va a notar cómo se celebran las bodas de los príncipes. Recientemente se celebró una, ¿verdad?, que captó la atención de todo el mundo. Pues eso en aquel tiempo era un evangelio, una noticia jubilosa. De hecho, cuando a mí me nació mi primera hija, solamente me enteré yo, mi esposa, que fue la que parió, y la familia mía. Pero cuando a un príncipe y a un rey le nace un hijo, oiga, la revista Hola, desde la primera página hasta la última, está hablando del nene que le nació al príncipe y a la princesa. Eso era precisamente en aquel tiempo un evangelio. Ahora, note bien lo que ahora quiere decir Marcos cuando dice: este es el principio del evangelio. ¿Sabe qué está diciendo? Este es el principio de la buena noticia. Y si es el principio de la buena noticia, los cristianos necesitamos saber qué es lo que significa ese principio. Y note bien que el significado de ese principio está precisamente en el versículo 8, donde Juan el Bautista dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Así que la gran noticia del Evangelio, queridos, la gran noticia del Evangelio es que la presencia de Jesucristo en medio del mundo, la presencia de Jesucristo en medio de la sociedad, es el cumplimiento de todas las profecías. Y tan cumplimiento es, y a tan cabalidad se ha hecho este cumplimiento, que precisamente los profetas habían dicho que antes que llegara el Mesías iba a haber un mensajero, que antes que llegara el Mesías iba a haber uno que se adelantaría al mundo para hacerle saber que el Mesías había llegado. Y entonces Marcos dice: eso se cumplió en la persona de Juan el Bautista, porque él es precisamente el que le presentaría a Israel y al mundo a Jesucristo. Fíjese que en el bautismo de Jesús se dieron dos eventos extraordinarios. Primero, cuando Jesús viene bajando a las aguas, Juan el Bautista lo vio. ¿Y qué gritó Juan el Bautista sobre Jesús? Este es ¿quién? Este es el Cordero de Dios. Así que con esa expresión Juan el Bautista estaba presentándole a los judíos precisamente a Jesucristo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Malaquías y lo dicho por el profeta Isaías. Pero después que Jesús ascendió de las aguas, dice que entonces se escuchó una voz. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y esa voz desde el cielo dijo:
este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oí. Lo que quiere decir es que de inmediato que Jesús fue presentado a la sociedad judía por Juan el Bautista como el Mesías, el cielo presentó a Jesucristo al mundo como el Salvador, como la única alternativa, como el único vehículo que el hombre y la mujer puede tener para alcanzar paz con Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces Marcos en esta introducción? Marcos quiere plantearnos lo siguiente, queridos. Sin Cristo no hay buenas noticias. Y sin Evangelio no hay Jesucristo. No puede aparecer un Evangelio sin Cristo. Y no puede aparecer un Evangelio que proclame a Cristo si ese Evangelio no contiene una buena noticia. A lo largo de estos días, yo he estado observando un espíritu antievangelio. Yo no sé si usted ha seguido la prensa, pero la prensa a lo largo de estos últimos días está presentando noticias que son elementos de hostilidad hacia la iglesia. De hecho, no han tomado ninguna iglesia de Puerto Rico. Están tomando una iglesia de Brasil. Porque mire cómo son las estrategias, mire cómo son los procesos. Están tomando una iglesia de Brasil. Y desde luego están tomando una iglesia de Brasil y están diciendo de ella todo lo que se les ocurre decir. Para luego decir que así son. Así se proyectan. Así hacen. Así realizan. Claro, no podemos ocultar que dentro de las buenas noticias que en nuestra tierra podemos postular y plantear es que el Evangelio ha detenido las fuerzas del mal y las fuerzas de la inmoralidad. ¿Sabía usted que los movimientos que promueven y patrocinan conductas liberales y perversas en medio de la sociedad confiesan y dicen que Puerto Rico es un hueso duro de roer? ¿Sabía usted que Puerto Rico es precisamente uno de los países latinoamericanos que más resistencia ha hecho a todos los procesos malsanos y perversos que atentan contra la moral, que atentan contra los valores éticos, que atentan contra los valores espirituales? Puerto Rico es uno de los países que más defensa ha hecho en pro de los valores morales, éticos y espirituales en toda América Latina, y que ha convertido precisamente la postura y la posición nuestra como un portaestandarte de fe. Por algún lado, la sociedad que se desvía de los valores, la sociedad que se desvía de los procesos cristianos, por algún lado tendrá que buscar un flanco para hacerle daño a la iglesia y para hacerle daño al Evangelio. Y yo creo que este movimiento que se está levantando contra el Evangelio en Puerto Rico es precisamente como consecuencia de la fuerza y del modelo que la iglesia en Puerto Rico es para América Latina. Creo que es como consecuencia del impedimento que las iglesias en Puerto Rico forman para proyectos que son ajenos a la fe. Pero sin embargo, ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo sería Puerto Rico sin Evangelio? Pues yo los quiero invitar a imaginárselo. Porque si usted es de los que cree que esto está malo, imagínese cómo estaría si el Evangelio no existiera. Imagínese cómo estaría si el Evangelio no funcionara. Imagínese cómo estaría si el Evangelio no atrajera
a cientos de hombres y de mujeres cuyas conductas de vida en un tiempo fueron conductas desviadas y hoy son conductas rectas que sirven y honran al Dios del cielo. ¿Sabe usted la cantidad de hombres y de mujeres que han sido alcanzados por el Evangelio en las cárceles? Que han sido alcanzados por el Evangelio en los puntos de droga, que han sido alcanzados por el Evangelio en los procesos de delincuencia, que han sido alcanzados por el Evangelio en tantas y en tantas experiencias de vida. Hace 1 mes y medio atrás, 2 meses atrás, nosotros celebramos en nuestra iglesia una actividad para invitar jóvenes inconversos y llegaron ese día 700 jóvenes inconversos. Y allí había gente que me decía: pastor, todos esos muchachos que están ahí sentaditos son del punto de droga de allá arriba, que yo fui y les hablé y ellos accedieron, dejaron a uno velándole el punto y se montaron conmigo en el carro y vinieron. Allí estaba una hermana de la iglesia, vino para acá corriendo y me dijo: pastor, mire, asómese para acá. Y yo me asomé y me dijo: ¿usted ve aquel muchacho? Y me lo describió. Le digo: sí, lo estoy viendo. Me dice: ese muchacho fue a mi casa a amenazarme de muerte. ¡Qué extraordinario que está aquí! ¿Quién lo habrá invitado? ¿Y sabe qué fue lo sorprendente? Que cuando terminó el culto, hicimos el llamado al altar. De aquellos muchachos, 246 recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué sería nuestra sociedad sin el Evangelio? Pues sería una sociedad irreconciliada con Dios, una sociedad irreconciliada consigo mismo, una sociedad irreconciliada con sus semejantes, una sociedad irreconciliada con la naturaleza. Y cuando el ser humano está irreconciliado con Dios e irreconciliado consigo mismo, es capaz de hacer las locuras que hoy en día los hombres sin Dios realizan y hacen. El Evangelio ha sido la alternativa. El Evangelio ha sido la solución. El Evangelio ha sido precisamente la vacuna que ha impedido que las fuerzas del mal se apoderen de nuestra sociedad puertorriqueña. El Evangelio ha sido la alternativa de esperanza para cientos y cientos de miles de hombres y mujeres en nuestra tierra, de los cuales nosotros y nosotras también cubrimos numéricamente esa cuenta. He aquí, dice Marcos, Dios envió a Juan el Bautista como el mensajero para que él le anunciara a la sociedad que venía la buena noticia, el principio de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Ahora, tenemos que hacernos otra pregunta. Porque cuando leemos estas historias a veces no nos percatamos de los datos históricos. ¿A quién le predicaba Juan el Bautista en el desierto? ¿Y a quién Juan el Bautista le predicaba? Le predicaba en el río Jordán. ¿A quién? ¿A quiénes le predicaba? Porque a veces leemos y no nos damos cuenta de a quién le predicaba. Porque, desde luego, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje demasiado violento. Él le decía a la gente: generación de víbora. Usted, digo, yo no me atrevería a decirle eso a nadie. Si yo le digo a alguien generación de víbora, se levanta y se va. Digo, a lo mejor me tira con el zapato antes de ir. Pero Juan el Bautista se lo decía feliz de la vida a la gente. Imagínense que un día Herodes, el rey, vino donde Juan el Bautista y le dijo: mira, Juan, tú sabes, yo quisiera que tú te calmes un poquito, porque tú estás hablando muy duro, tú estás hablando muy fuerte. Y Juan el Bautista lo miró y le dijo: ¿yo qué? Dice: no, que tú estás hablando muy duro. Y mira, hay gente que dice que tú estás escandalizando con tu mensaje. Y Juan el Bautista lo miró y dijo: ¿escandalizando yo? Aquí el único que está escandalizando a esta ciudad eres tú, que estás viviendo con la mujer de tu hermano. O sea, Juan el Bautista era un predicador férreo, fuerte. Ahora, ¿a quién le predicaba él? ¿A los puertorriqueños? No. ¿A quién le predicaba? ¿A los sirios? No. ¿A quién le predicaba él? ¿A los gentiles? No. ¿Sabe a quién le predicaba? Hay
que arrepentirse, hay que convertirse, porque a fin de cuentas no basta con ser judío. No basta con ser judío para estar en comunión con Dios. No basta con ser judío para estar en relación con el Eterno. Además de ser judío, se necesita arrepentimiento y se necesita conversión. Y la integridad de Juan el Bautista en su sermón era tan grande que decía, es más, no basta siquiera mi bautismo, porque yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo, como queriendo decir, no basta solamente con ser judío, ni siquiera basta con mi bautismo, porque después de mi bautismo vendrá entonces el Salvador, vendrá entonces el Mesías, y éste os bautizará con Espíritu Santo. Es como si Juan el Bautista estuviera diciendo, yo soy el mensajero de la purificación, yo soy el mensajero de la esperanza, pero detrás de mí viene el que transformará la vida. Esa es la buena noticia del Evangelio, querido. La buena noticia del Evangelio es que en Jesucristo hay novedad de vida. Y una novedad de vida que transforma. Una novedad de vida que cambia. Una novedad de vida que nos convierte en el proyecto de Dios. El Evangelio hace lo que ninguna otra religión puede hacer: transformar a un ser humano para convertirlo en alguien cuyo propósito y voluntad divina se cumpla en su vida. Miren, yo era pastor de una iglesia en el pueblo de Trujillo Alto, y a la misma vez que yo pastoreaba, pues simultáneamente, juntamente con eso, yo trabajaba secularmente. Y trabajaba secularmente en una división dentro de la policía que nos dedicábamos precisamente a romper los puntos de droga. Y constantemente yo salía de la iglesia muchas veces y me tenía que ir a trabajar. O muchas veces venía de trabajar para meterme a la iglesia. Pero ese era mi trabajo, esa era mi responsabilidad, ese era mi deber y yo tenía que cumplirlo. Una noche, cuando estábamos en el culto de nuestra iglesia, yo veo entrar a un individuo que solamente voy a decir su apodo, no lo voy a identificar por completo, pero le decían Papito. Cuando yo veo entrar a aquel individuo por las puertas de la iglesia, yo digo, ¿quién habrá invitado a Papito a la iglesia? Él estacionó su carro, un carro deportivo, moderno, último modelo, bajó con una mujer, se sentó y yo comencé a predicar, pero yo no quitaba mis ojos de él, porque el prejuicio de mi trabajo me decía, no le quites los ojos de encima, tú no sabes qué es lo que va a hacer ese tipo aquí dentro. Y yo no le quitaba los ojos, yo miraba a Papito todo el tiempo dentro del culto, hasta que por fin se acabó el culto. Y cuando hubo el momento de la invitación a la conversión, Papito levantó su mano. Y cuando levantó su mano, levantó la mano de la que estaba a su lado, y ambos vinieron al altar. Y cuando llegaron al altar, él le entregó su corazón a Jesucristo. Lloré por él, lo abracé y se fue. Al otro día yo llegué a la división donde yo trabajaba y le conté a mis compañeros que Papito había ido a mi iglesia y se había convertido. Y todos mis compañeros me decían, ten cuidado que ese bandido sabrá Dios lo que está planificando. Ten cuidado que ese delincuente sabrá Dios lo que tenga en su mente. Ten cuidado. Bueno, este Papito del que yo le hablo era la persona que controlaba los puntos de droga en todo Río Piedras, en todo el litoral de Río Piedras, López, Cicardó, Manuela Pérez, el Embalse, San José. Era el que controlaba todos los puntos de droga de esa área. 3 días después, Papito Baelga
volvió de nuevo a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, ahora le digo el apellido, porque le voy a decir algo. No, yo voy a decir algo de él. Hoy en día, este hombre es precisamente uno de los dirigentes más grandes del movimiento de Teen Challenge a nivel mundial. Pero cuando llegó aquel día, entró y me dijo: pastor, yo quiero decirle algo. Mi conversión a Jesucristo me ha costado mucho dinero. Mucho dinero. Yo le dije: ¿cómo? Me dice: usted no tiene idea. Por haberme convertido a Jesucristo, yo he perdido cientos de miles de dólares. ¿Cómo? Me dice: pastor, porque desde aquel día que yo vine y me convertí al Señor, al otro día yo salí a los puntos de droga y le di a la gente que distribuía para mí: ya no me debes un solo centavo, ya no tengo que cobrarte nada, de esas basuras yo no quiero un solo centavo, ahora yo solo quiero servir a Jesucristo. Si el Evangelio no hace esa transformación, no es Evangelio. Por eso la Sagrada Escritura dice: de modo, si alguno está en el Evangelio de Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son ellas nuevas. Ahora, note bien, Marcos dice: este es el principio de las buenas noticias. Esto es lo que voy a contarle de lo que el Evangelio es capaz de hacer en la vida y en la conciencia de los seres humanos. Hubo un predicador en los Estados Unidos, se llamaba Billy Sunday. Y Billy Sunday era un predicador tan enérgico. Era un predicador en contra del alcohol, era un predicador en contra de los vicios, era un predicador que confrontaba a la gente, porque él tenía como consigna, y él decía que si una persona venía a los pies de Jesucristo, de inmediato tenía que producirse un cambio radical en su vida. Que desde luego contrataron al periodista Bruce Barton para que hiciera un reportaje en contra de él, con el único propósito de ridiculizar a Billy Sunday. Y este periodista Bruce Barton fue a 3 ciudades donde Billy Sunday había predicado, para ver qué cosas podía encontrar para ridiculizar a este ministro. De hecho, no encontró ninguna. Por el contrario, después de eso, Bruce Barton se convirtió a Jesucristo. Ahora, ¿sabe qué descubrió? Llegó a una ciudad y preguntó por el efecto de la campaña de Bruce Barton. ¿Y sabe qué dijo la gente? Cuando ese hombre vino aquí y predicó, al otro día los embrollones convertidos fueron a los negocios y pagaron las deudas que tenían. Los hombres que habían hecho pecado e inmoralidad fueron al otro día y comenzaron a exponer el cambio que se había transformado en su vida. De hecho, cuando Bruce Barton fue a una de las ciudades a averiguar qué había hecho Billy Sunday en su campaña evangelística, se topó con el director de la oficina de comercio de esa ciudad. ¿Y sabe qué le dijo el hombre? Le dijo: mire, yo no soy convertido, yo no soy cristiano, pero si volviese a venir a esta ciudad Billy Sunday, yo pagaría todos sus gastos, porque tengo que decirle que después que ese hombre terminó de predicar aquí, hubo un cambio moral, hubo un cambio ético, hubo un cambio social que transformó nuestra ciudad y hoy hace que nuestra ciudad se respire paz. El Evangelio es una buena noticia. ¿Y sabe por qué el Evangelio es una buena noticia? Porque el Evangelio trae transformación y cambios positivos a la vida del ser humano. El que hurtaba ya no hurta más. El que mentía no miente más. El que maldecía ya no maldice. El que adulteraba ya no adultera. El que entraba en actos de perversión y de inmoralidad como consecuencia de su experiencia con Jesucristo es cambiado y es transformado. Yo no sé
Yo no sé cuántos de ustedes han leído la novela de La Charca de Manuel Seno Gandía. No sé cuántos de ustedes la hayan leído, pero era una obligación, por lo menos en mi tiempo, en la escuela leerla. Y no solamente había que leerla, había que hacer un examen de La Charca. La Charca se escribió en el 1894 y ahora últimamente se ha descubierto que el escenario donde se desarrolló toda la trama de La Charca fue por allá, por el sur de Puerto Rico, por el área de Peñuelas, por allá fue donde se creó toda la trama. ¿Y qué era lo que hacía Manuel Seno Gandía dentro de la novela de La Charca? Pues él lo que hacía era situar a la sociedad puertorriqueña y ponerla en el estado como él interpretaba, vivía y era la sociedad puertorriqueña. En La Charca, Manuel Seno Gandía dice que Puerto Rico vivía bajo un subdesarrollo, que vivía bajo una marginación, que estaba siendo explotada por los grandes intereses y por los propietarios de su tiempo. Que Puerto Rico, óigame, no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿sabe? Que Puerto Rico era un país sin moralidad, que Puerto Rico era un país de violencia y que Puerto Rico era un país con un profundo deterioro en la calidad de vida. De eso es que trata La Charca. Eso es lo que plantea La Charca. Eso es lo que dice Manuel Seno Gandía de Puerto Rico en el 1894 con su novela. Ahora, no sé si alguno de ustedes recordará al padre de la novela La Charca. Y no sé si recordarán aquel capataz que se llamaba Juan del Salto. Y en la novela, Juan del Salto y el padre de vez en cuando conversaban. Y dentro de la conversación, Juan del Salto le decía al padre: oiga, pero ¿cuándo la religión va a cambiar a esta gente? ¿Y cuándo la religión va a hacer que esta gente sea distinta? ¿Y cuándo la religión va a hacer que esta gente sea diferente? Y desde luego, Juan del Salto confrontaba al sacerdote y le decía al sacerdote: padre, ¿cuándo nuestra sociedad va a cambiar? Y desde luego, el sacerdote se iba en un viaje de espiritualidad y se iba en un viaje de esperanzas escatológicas, pero nunca le respondió a Juan del Salto cuándo la sociedad iba a cambiar. Yo no sé, porque aquí yo creo que por lo que yo estoy mirando, aquí no hay gente de más de 60 años. Para beneficiar a los amigos, ¿verdad? Pero por lo que yo estoy mirando, yo creo que no hay gente de más de 60 años. Pero yo tuve la gran oportunidad cuando era niño, cuando era adolescente, que llegaba el mes de junio y de julio y mi papá y mi mamá cogían vacaciones de mí. Las vacaciones eran para ellos, porque el mismo día que yo salía de la escuela me montaba en un carro público y me mandaban para el barrio Cibao de Camuy. Que se aguante 2 meses por allá, brincando por los guayabales y corriendo caballo y bailándose en el río de Don Narso, en lo que acá nosotros respiramos un poco de él. Ahora, mire qué dato interesante. Yo fui muchas veces a la Central Sawyer y fui muchas veces a la caña a ver la gente trabajar. ¿Y sabe cómo le pagaban a un empleado en aquel tiempo? A un empleado en aquel tiempo le pagaban con un vale. Y el vale no era otra cosa que decía que fulano de tal se había ganado en aquel tiempo 8 pesos por su trabajo de la semana, si era buen trabajador. Entonces ese hombre agarraba ese vale y lo tenía que ir a redimir al colmado. Ahora, el dueño de la caña era el dueño del colmado. Y cuando ese trabajador salía de la caña con el valecito,
en el camino estaba la jugada de topo. Y allí, entonces le decían, si quieres redímete algo aquí. Y él se sentaba a jugar topo. Y allí jugaba 2 pesos. Y los perdía. Y la jugada de topo también era del dueño. Y de allí salía. Y más adelante se encontraba el juego de baraja. Y en el juego de baraja también jugaba 2 pesitos. Y los perdía. Y el dueño del juego de baraja era el dueño del juego de los topos. Y era el dueño también del colmado y de la central. Y desde luego, de allí salía enfogonado el jíbaro. Porque quien juega por necesidad. Oiga, qué bien, ustedes se saben hacer. Por poco se resignan. Ahora, fíjense qué dato interesante. Ese jíbaro salía enfogonado porque había perdido la mitad de su salario. Y cuando llegaba al colmado, yo no sé si ustedes recordarán, pero los colmados tenían 2 puertas. Una puerta pequeña y una puerta grande. Óigame, y por la puerta pequeña se entraba para comprar los comestibles. Y por la puerta grande se entraba para comprar el ron. Y cuando ese jíbaro venía enfogonado porque había perdido la mitad de su salario, entraba por la puerta grande. Y cuando entraba por la puerta grande, allí se gastaba 2 pesos más bebiéndoselos en ron. Y cuando terminaba y llegaba a la puerta de los comestibles, lo único que le quedaba eran 2 pesos para la compra. Por eso Manuel Seno Gandía, en su libro de la charca, pone a plantear a la realidad social en aquel tiempo, no ahora, porque obviamente para nosotros está malo porque vivimos ahora, pero en aquel tiempo Seno Gandía decía, óyeme, la sociedad es inmoral, la sociedad es perversa, la sociedad es violenta, la sociedad está entregada a los vicios. Ahora, ¿sabe algo, queridos? A principios del siglo XX, la sociedad puertorriqueña vivió una transformación extraordinaria. Y esa transformación extraordinaria se experimentó y se vivió. ¿Saben como consecuencia de qué? Como consecuencia del Evangelio. El jugador de topo se convertía a Jesucristo. El jugador de baraja se convertía a Jesucristo. El dueño de la gallera se convertía a Jesucristo. Óigame, el dueño del colmado se convertía a Jesucristo. Y como consecuencia de esas conversiones, conversaba yo precisamente con un pastor en el área de allá de Adjunta, y me decía, Moisés, el día que yo me convertí a Jesucristo, Adjunta perdió el que producía el ron caña de todo el área sur. Yo digo, ¿de veras? Me dice, ¿porque se murió? Me dijo, no, porque era yo. Cuando yo me convertí a Jesucristo, todavía me quedaba 1 galón de ron caña que había producido la semana antes. Y cuando llegué a mi casa, había un hombre para comprarme el ron caña. Y cuando llegó, me dijo, fulano, ¿te queda algo por ahí de lo que tú sabes? Y yo, sí, me queda aquí 1 galón. Llévatelo y no vuelvas más. Porque a partir de ahora no haré ron caña para nadie. Serviré solo a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Óigame, cuando yo escucho a los periodistas disparando de la baqueta, y cuando escucho a los críticos de este país disparando de la baqueta, y cuando escucho a la gente disparando de la baqueta, juzgando la vida de la iglesia por los errores que han cometido algunos, juzgando la vida de la iglesia por los desatinos que han cometido algunos, cuando yo escucho a esta gente disparando de la baqueta, digo, qué ignorantes son. Se les ha olvidado que el desarrollo de nuestra tierra, fíjese que Manuel Seno Gandía hablaba de que Puerto Rico era un país subdesarrollado.
el desarrollo de nuestra tierra desde el punto de vista social, político y económico no se debe solamente a los gobiernos, no se debe solamente a la empresa, no se debe solamente a la industrialización. El desarrollo de nuestra tierra se debe precisamente como consecuencia del poder del Evangelio, que transformó la mente del alcohólico para convertirlo en un hombre de bien, que transformó la mente del hombre perverso e inmoral para convertirlo en un hombre de bien. Por eso Marcos dice, la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo cambia, que Jesucristo transforma, que Jesucristo hace al ser humano una nueva criatura. Mire, se cuenta que en una ocasión, por allá por el área norte de Puerto Rico, se convirtió al Señor un alcohólico. Y cuando se convirtió al Señor este alcohólico, desde luego sus compañeros de trabajo empezaron a vacilarlo. Le decían el pastor. Mire, ahí viene el hermano, ahí viene el pastor. Y él con mucha humildad pasaba, lo saludaba y se iba a su trabajo. Un día sus compañeros de trabajo decidieron hacerle una maldad. Como sabían que él había sido alcohólico tantos años, decidieron hacerle la maldad del siglo. ¿Saben cuál fue la maldad que decidieron hacerle? Invitarlo a que él les explicara cómo Jesús había convertido el agua en vino. ¿Saben cuál era la intención, verdad? Ponerlo a hablar de vino, ponerlo a hablar de alcohol. Pero vamos a preguntarle al pastor, ¿cómo fue que Jesús convirtió el agua en vino? Y entonces fueron donde él, y uno de ellos se le acercó y le dijo, hermano, nosotros tenemos una pregunta para usted. Y él dijo, sí, adelante. Sí, nosotros queremos saber cómo fue que Jesús convirtió el agua en vino. Y él se quedó así pensando. Y digo, mira, la verdad es que yo no sé mucho de Biblia. Apenas ahora estoy aprendiendo a leer y a escribir. Yo leo la Biblia para inspirarme en ella, pero yo no sé explicarla. Así que yo lamentablemente no les puedo explicar cómo fue que Jesús convirtió el agua en vino. Pero eso sí, si ustedes me permiten, yo les puedo explicar cómo en mi casa Él convirtió el ron en zapatos. Cómo convirtió el ron en comida. Cómo convirtió el ron en medicina para mi familia. Cómo convirtió el ron en pago para las deudas de la casa. Yo no sé explicar cómo él convirtió el agua en vino en aquella boda, pero yo sí te puedo decir que en mi casa el milagro fue mucho más grande. Gloria a Dios. Esa es la conciencia que debemos tener con respecto al Evangelio. Cuando Marcos dice, este es el principio, esta es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Óigame, usted y yo como cristianos debemos tener una consigna clara. Ofrecerle el Evangelio. Ofrecerle el Evangelio a todo el que nos encontremos de frente. Ofrecerle la alternativa de Jesucristo a todo el que nos encontremos de frente. Anoche yo estaba en una boda, en la ceremonia, ¿cómo se llama eso? Después de la recepción. A mí ya se me han olvidado esas cosas. Y desde luego, inmediatamente se sentó en nuestra mesa una muchacha. Y tan pronto se sentó en la mesa, ¿cuál fue mi primera pregunta? ¿Tú asistes a alguna iglesia? Mi esposa me mira y se echa al revés, dice, tú no pierdes tiempo. Le digo, nadie la mandó a sentarse al tablero. Nadie la mandó a sentarse al lado. ¿Tú asistes a alguna iglesia? Le digo, sí, yo sirvo al Señor, pastor. Le digo, pues te salvaste de un sermón después de esta noche mientras estuviéramos aquí. Oiga, ¿qué es lo que necesita nuestra sociedad? ¿Qué es lo que necesita nuestro pueblo?
que le hablemos de los cuentos y de las novelas, que le hablemos de las sandeces negativas que se proyectan en la prensa de nuestro país para hacer de los seres humanos unos codependientes de la noticia. ¿Sabía usted que los procesos de noticias, una de las intenciones más claras de los noticieros es convertirnos en esclavos de las noticias? Observe bien lo que dicen cuando viene una tormenta. Todavía anda por allá, por África, y ya le están metiendo miedo a la gente. Y le están diciendo a la gente, haga los preparativos, pero preparativos. Y al final terminan diciendo, todavía no es ni siquiera una vaguada. Dicen, hay posibilidades de que se convierta en huracán tipo 3, 4, 5. Espere más noticias. Oiga, después que le dicen a uno así, uno se queda en el radio aunque la luz haya ido a veces todavía. ¿Qué vamos a hacer con nuestra sociedad? ¿Seguirle hablando de las tonterías y de las pamplinas que nuestra sociedad habla? ¿Usted no ha mirado esos programas de la mañana o de la tarde en las oficinas donde llevan a un pobre infeliz, a una pobre infeliz a deshumanizarse más? Y allí lo exponen. Y yo miro a la gente y la gente se cree esa mentira. Mire, ese tonto que llevaron allí le pagaron para que dijera esas sandeces. Y a esa tonta que llevaron allí le pagaron para que dijera esas tonterías. Y le hicieron un libreto para ridiculizarlo. Y la gente encantada con la historia. La gente encantada con el cuento. Y usted ve a la gente reaccionando en la oficina del médico que se le olvida hasta el dolor. Reaccionando ante esas pamplinas. ¿Sabía usted que la mejor noticia que el hombre de hoy y la mujer de hoy puede escuchar, la tenemos nosotros? La tiene la iglesia. La mejor noticia es que nació, vino a nuestra tierra Jesús. Y me encanta cómo Marcos lo presenta, porque Marcos presenta a un Jesús amigo de los pobres, a un Jesús amigo de los necesitados, a un Jesús amigo del que tiene dolor, a un Jesús amigo del que sufre, a un Jesús amigo del que está en circunstancias adversas, a un Jesús amigo de los locos, a un Jesús amigo de la gente que tiene la mente distorsionada, a un Jesús que en Marcos siempre se pasa haciendo milagros, porque a fin de cuentas la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Si alguna buena alternativa existe en nuestra tierra hoy, la tiene la iglesia con el mensaje del Evangelio. Y ojalá cada uno de nosotros como cristianos podamos ofrecerle a nuestra sociedad la bendita esperanza que sin lugar a dudas le traerá paz, le traerá consuelo, le traerá alegría, le traerá gozo, le traerá resultados de salvación eterna, que es el Evangelio de Jesucristo. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde, y les dejo aquí con el reverendísimo. Amén.